Continuamos hoy con nuestras reflexiones sobre la Semana Santa. Mi nombre es Susana Rueda. Acuérdate que si aún no sigues el canal, puedes suscribirte y activar la campanita. Bueno, comenzamos. Hoy las lecturas que nos propone la iglesia no son de Juan como veníamos leyendo estos días, sino de Mateo. Entonces es la perfecta oportunidad, si vieron el video de ayer, para contrastar y ver las diferencias en el modo de escribir de cada uno. Que esto también hace parte como de esta lectura cultural que queremos hacer esta Semana Santa. Comenzamos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Lectura del Santo Evangelio, Mateo, capítulo 26, versículos del 14 al 25. En aquel tiempo, uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue a los sumos sacerdotes y les propuso: ¿qué estáis dispuestos a darme si os lo entrego? Ellos se ajustaron con él en 30 monedas de plata, y desde entonces andaba buscando la ocasión propicia para entregarlo. El primer día de los ácimos, se acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron: ¿dónde quieres que te preparemos la cena de la Pascua? Él contestó: id a la ciudad, a casa de quien vosotros sabéis, y decidle: el maestro dice, mi hora está cerca y voy a celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos. Los discípulos cumplieron las instrucciones de Jesús y prepararon la Pascua. Al atardecer, se puso a la mesa con los 12. Mientras comían, dijo: en verdad os digo que uno de vosotros me va a entregar. Ellos, muy entristecidos, se pusieron a preguntarle uno tras otro: ¿seré yo, maestro? ¿Acaso soy yo, Señor? Él respondió: el que ha metido conmigo la mano en la fuente, ese me va a entregar. El Hijo del Hombre se va como está escrito de él, pero ay de aquel por quien el Hijo del Hombre es entregado. Más le valdría no haber nacido. Entonces preguntó Judas, el que lo iba a entregar: ¿soy acaso yo, maestro? Él respondió: tú lo has dicho. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, como vemos, Mateo es mucho más puntual en su forma de narrar los hechos y se anticipa, nos cuenta al principio de este pasaje del Evangelio que Jesús pidió a los discípulos que fueran a la casa. Nosotros sabemos que pues era la casa de Lázaro, por lo que hemos venido reflexionando en estos días de cómo él estaba cenando en la casa de Lázaro, y ahí fue donde María le lavó los pies con el perfume, y que esa fue la reflexión del lunes, y que los judíos habían ido por curiosidad para ver a Lázaro resucitado, y que también justamente deciden matar a Lázaro eh, al ver pues que verdaderamente había resucitado y que mucha gente estaba creyendo en Jesús. Recordemos también, y esto es muy bonito verlo, que todos estos últimos encuentros que tiene Jesús, sobre todo con las autoridades judías, se nos narra que cuando hablaba Jesús, mucha gente se convertía y empezaba a creer en Jesús. Entonces esto hace también que las autoridades quieran actuar mucho más rápido y digamos, tener el momento oportuno para apresar y ajusticiar al maestro. Entonces, la primera diferencia con Juan claramente es que no nos está hablando de las actitudes y de los sentimientos de Jesús. Nos dice Mateo simplemente lo que hace y lo que dice. No nos dice cómo se siente, pese a que dice que pues, los discípulos estaban entristecidos. Juan nos habla siempre de cómo estaba Jesús, cómo asumía Jesús esta postura. Al hablar, cómo comunicaba lo que sentían los discípulos. Aquí simplemente nos dice esto, pero no nos cuenta cómo se sentía Jesús. Y quisiera que
hoy particularmente nos centráramos no solo como en esta diferencia literaria de los estilos, sino también en lo que era la fiesta de los ázimos. Recordemos que Jesús muere en la época de la Pascua judía, pero la Pascua judía es una celebración mucho más larga y que coincidía con otra celebración que tenían los judíos, que era la fiesta de los ácimos. Entonces por eso es que se nos empieza a narrar que el primer día de los ácimos se le acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron que dónde quería celebrar la Pascua. La fiesta de los ácimos no es tan conocida como la Pascua porque justamente es una celebración que empieza a volverse parte de la celebración de la Pascua, podríamos decirlo así de alguna manera, pero pues hacía parte más bien era de la tradición judía agrícola, de la tradición hebrea agrícola. Y empieza, digamos que, a volverse parte o asociarse con la Pascua justamente porque cuando el pueblo estuvo viviendo en el desierto después de que es sacado de la esclavitud de Egipto, del pueblo hebreo, recibe pan sin levadura, el maná del cielo, que Dios de forma milagrosa y extraordinaria le da al pueblo para que tenga que comer durante los 40 años que pasa en el desierto. Entonces, esta celebración de la fiesta de los ácimos era justamente una celebración de consagración de la cosecha. Para los primeros días de la primavera teníamos la nueva cosecha. Entonces, ¿qué era lo que hacían? Ellos tomaban lo que había sobrado de la harina y de la harina fermentada, que era la que usaban, que era la que usaban para hacer la levadura con la que se preparaba el pan, y la botaban. Y había una renovación de la cosecha. Entonces, esos primeros días no tenían levadura para trabajar la harina nueva, la harina de la nueva cosecha. Y por eso esos días se comía el pan sin levadura. Y este pan pues tenía esa similitud con el pan del maná del desierto, que era un pan sin levadura. Entonces por eso empieza a hacerse como esta relación. Y es muy bonito ver esto porque muchas veces nosotros como, sí, la fiesta de los ácimos, la Pascua, es lo mismo. No, no era exactamente lo mismo, pero empieza a volverse un todo en el cual hay una relación muy bonita con el trabajo del pueblo, de la cosecha y lo que conmemoraban esos días como la salvación del pueblo de Egipto. Y esto también pues es un carácter cultural y lo bonito de la liturgia católica es que justamente no desprecia lo tradicional judío y como el mismo Jesús lo decía, yo no vengo a abolir la ley, sino a darle plenitud, sino que se entiende, digamos, que este plan de Dios recoge todo lo que viene a ser parte de la tradición hebrea, la tradición judía, y le da un sentido desde las enseñanzas de Cristo. Entonces creo que el poder analizar y hacer como este análisis un poquito más pausado de lo que nos presenta la iglesia para meditar estos días nos permite entender que seguimos conmemorando también esa Pascua judía a la luz del Evangelio. Y este pan ácimo también significaba la pureza. Entonces, por eso no se mezclaba la cosecha nueva con la cosecha anterior, porque tenía que ser pura. Y esto también lo recoge San Pablo en su primera carta a los Corintios, aquí les dejo donde lo encuentran, y él habla que esa pureza no solamente es como la pureza material del pan, sino que significa la sinceridad y la verdad. ¿Y quién es la verdad? La verdad es Cristo. Entonces, nosotros comemos pan ácimo, que es la Eucaristía, justamente porque simboliza esa pureza y es muy similar a cómo se hacía el pan ácimo en la época y porque representa lo que es Cristo. Recordemos que lo dice, yo soy la verdad y la vida.
Y en otra parte dice, no se vierte el vino nuevo en odres viejos. Los judíos tenían muy marcada esta tradición de conservar aparte lo viejo y lo nuevo y darle a cada cosa su lugar. Y vemos que nuestro Señor no solo es el cordero inmolado que se representa en el vino, sino que es ese pan que nos recuerda la purificación de 40 días, como nosotros tuvimos una purificación de 40 días ahorita en la cuaresma. Era el pan que comían en el desierto en la purificación de los 40 días, de los 40 años que pasó el pueblo en el desierto. Entonces, pues es bonito ver estas relaciones y pensar también qué nos quiere decir el Señor con esto, que Él nos llama a una unión pura con Él, pura en el sentido de que Él quiere que nuestro corazón viva en la verdad y en la sinceridad, que cuando nos acerquemos a recibirlo, estemos viviendo de esta manera. Y bueno, esa es la reflexión de hoy. Espero que les haya gustado y nos vemos en nuestra próxima reflexión del día de mañana. Dios los bendiga.